Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Y hoy pues continuamos en esta nuestra labor de tratar de contribuir a que Guatemala sea un país mejor, pues dándole a usted que nos escucha diferentes opiniones, diferentes criterios, para que usted pues haga su propio criterio, su propia decisión, su propio análisis. Sus comentarios son bienvenidos, muy agradecidos. Y si además también quisiera temas o candidatos a que vengan a este programa, también nos lo agradeceríamos muchísimo que nos lo propusieran. Hoy vamos a seguir tocando temas de esta nuestra vida nacional, que cuando a veces me preguntan en qué temas vamos a tratar, en alguna forma u otra vamos tratando los mismos temas, porque es lo que nos pasa en esta realidad. Y vamos a hablar, por ejemplo, dentro de una pequeña miscelánea, sobre temas de lo que es la reforma constitucional, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos y diferentes tópicos en esta línea. Mi invitado es el licenciado Aníbal García. Licenciado, bienvenido a su programa Acción Positiva. Doctor, felicitaciones por seguir impulsando este debate ciudadano tan necesario para el país y muchas veces también tan difícil de poder generarlo, pero es un gusto saludarle. Muchas gracias a usted por estar acá. Ya hemos tenido la oportunidad de que nos visite antes. Claro. A un invitado recientemente que actualmente está en el Congreso, yo le hacía la pregunta, mire, con toda esta problemática que hay en el Congreso, como vemos una fotografía reciente en la cual pues un diputado expresidente del Congreso está en una discusión que verdaderamente no es del agrado de la población ver ese tipo de actitudes en dignatarios de la nación. Y el Congreso es probablemente la institución más desprestigiada de Guatemala. Probablemente, si hoy hubiera una votación y dijeran cuántos quieren que se cierre el Congreso, ganaría por mayoría absoluta. Licenciado, ¿usted volvería a ser diputado? Bueno, una interesante pregunta. Yo creo que sí. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo grande, y también la población lo tiene que hacer, para no meter a todos en el mismo costal. O en el mismo canasto, como pudiéramos ejemplificar de una u otra forma. Mire, lo malo no es la institución, o sea, el Congreso como tal debe existir, es el principal soporte de un Estado de Derecho, el principal soporte del debate político, o sea, eso debería de ser. El problema es de que desgraciadamente, para llegar a ser diputado, el tema de fondo es de que usted tiene que entrar dentro de unas reglas del juego que lo único que han hecho es pervertir el sistema político, generar que los peores representantes del pueblo sean los que estén en el tinglado político y específicamente en el Congreso de la República, y que estén los peores hombres y no los hombres virtuosos, como lo decía Platón en la famosa República. Entonces, contestando su pregunta, créame que si yo tuviera la oportunidad de poder regresar al Congreso de la República, lo haría con mucho gusto, porque estoy seguro de que sí se pueden hacer cosas. Es decir, la experiencia que yo tuve en la legislatura 2008-2012 es de que aún a pesar de trabajar solo, nadando contra la corriente, luchando por terminar con los lastres y con las malas prácticas adentro, logré por lo menos dejar algo sembrado, pero no es suficiente. Siempre he dicho que me gustaría estar en el Congreso de la República, pero con una bancada mayoritaria. Porque también dejémonos de babosadas, como hablamos corrientemente. Un solo diputado no va a poder cambiar la realidad del Congreso de la República, o bancadas pequeñitas, o gente que tiene años de estar ahí, que tiene 1, 2, 3 diputados. Es imposible. Para cambiar el Congreso necesitamos un cambio como mínimo de 100 diputados. Y eso solo se logra cambiando las reglas del juego. Bueno, pero en el caso de que hubiera una aplanadora, digamos como es el caso que usted menciona, pues han habido aplanadoras en gobiernos anteriores, porque claro, hemos visto partidos que han llegado con una gran fuerza a nivel de Congreso, y sin embargo no han hecho nada, pues porque verdaderamente la imagen del Congreso se ha venido deteriorando constantemente. Ahora, yo me imagino, licenciado, que usted quisiera llegar al Congreso, pero tal vez con reglas diferentes, porque en este momento el problema de la población es que tiene que ir a votar probablemente por las mismas gentes que ahorita está rechazando, pero con la ley electoral vigente, esta gente se vuelven a colar una vez y otra vez y otra vez. Entonces, está bien, un Congreso diferente,
pero para eso tiene que haber reglas diferentes. ¿Qué hacemos para cambiar esa ley electoral y de partidos políticos para que haya el voto uninominal, que yo lo mire y diga yo voy a votar por el licenciado Aníbal García, y no que el licenciado Aníbal García me aparezca de repente en una lista que lo jaló, o que usted pueda postularse? Se dice que muchas curules se venden en una gran cantidad de dinero y gente que quiere participar legítimamente no tiene la plata para comprar su curul. ¿Es eso cierto, digamos? No, yo creo que es cierto, o sea, y es parte de la perversión del modelo electoral. Yo aquí soy el primero, y lo vengo diciendo desde que estuve en el Congreso, después como candidato a la presidencia, ahora lo digo, lo sigo diciendo como ciudadano. Las reglas del juego tienen que cambiar y debería de ser algo que nos convoque a todos los guatemaltecos, incluso, doctor, independientemente de las posiciones ideológicas. Lo que tenemos que superar eso. El tema y el problema ya no es de gente de izquierda, de gente de derecha, de gente que no tenga posiciones ideológicas. El tema es de que en tanto sigan esas reglas del juego, el país no va a cambiar. Segundo, creo que es necesario renovar a la clase política. Es que los espectáculos que estamos viendo ahora, los vimos en el periodo del Partido Patriota, los vimos con la UNE, los vimos con la Gana, los vimos con el FRG, los hemos visto siempre. Entonces, esto tiene que cambiar. Y los requisitos fundamentales son nuevas reglas del juego, que creo que ahora es el momento preciso para presionar por esas nuevas reglas del juego. O sea, reglas voto nominal en la ley electoral y de partidos en la políticos, ley electoral. En el caso específico. Claro, financiamiento de los partidos políticos, doctor, que tiene que ser público. Yo sé que a mucha gente no le gusta, porque dicen, ¿cómo va a ser eso que vamos a meterle dinero de nuestras magras finanzas a los políticos y a los partidos políticos? Hay que hacerlo, porque si no los va a seguir metiendo la mafia. Se han hecho algunas regulaciones ya. Entiendo que en cuanto a la publicidad, el tiempo de aire, que es de lo más caro, los techos, porque hablaban de techos para campaña de diputados. O sea que algo pero se no ha es avanzado. Suficiente, doctor. Pero no necesitamos es suficiente. Más. El tema de fondo, y se lo puedo asegurar yo, que he militado en política desde hace 30 años. El tema de fondo es que no es posible que usted, que es un tipo decente, que es un tipo honrado, y gente y ciudadanos que son honestos y que tienen sus ideas y tienen el deseo de cambiar a Guatemala, y yo los conozco a nivel nacional, puedan competir con alguien que lo único que tiene es dinero. Claro. Y que obviamente compra sus posiciones y mañas, como usted dice, aprendidas. Y luego, obviamente, cuando alguien compra una curul en X cantidad de dinero, la va a recuperar. Por supuesto. Porque no la está haciendo como donación filantrópica, sino que él va a ver qué negocios hace. Sí, aquí no hay almuerzo gratis. O como decía aquel famoso señor Gunther Mus, creo que era, no me recuerdo ahorita el nombre, no hay obra sin sobra. Ese es el problema de fondo. Entonces tenemos que entender que esas reglas se terminaron. Los distritos electorales tienen que ser más pequeños, en eso estamos de acuerdo. Fíjese usted que en los municipios de Guatemala eligen 19 diputados. Y yo le pregunto a la gente de Misco, de Santa Catarina, de Pinula, de Chinautla, de Amatitlán, ¿será que conocen quiénes son sus diputados? No los conocen. Por eso que usted decía, la lista es una y de repente por ahí va alguien bueno, pero la gente no está votando por él, la gente está votando por el que va de primero en la lista, que normalmente es el que tiene más plata y normalmente es el que se sabe todas las mañanas. Por él, la gente está votando por el que va de primero en la lista, que normalmente es el que tiene más plata y normalmente es el que se sabe todas las mañanas. Entonces, aquí tenemos que cambiar eso. Reforma a la ley electoral y a partidos políticos. Luego, tenemos que tener un grupo de ciudadanos que se metan a la política. Tenemos que tener la capacidad de concertar. Es que no es posible que toda la vida estemos peleando los que no debemos estar peleando. Pero para que suceda que gente, digamos, honesta, decente, que quiera hacer algo por Guatemala, se meta, primero tiene que ser el cambio de la ley. Porque obviamente cuando alguien llega a un partido con las actuales reglas, pues no va a poder caminar. No, es imposible. ¿no? Pero ahora, algunas, como hablábamos hace un momento, ya van en camino. Ya se habla también de que, por ejemplo, se va a poder comités cívicos, o está la propuesta que un comité cívico ciudadano pueda proponer candidatos a diputados, ya no solo los partidos. Pero también el tiempo avanza
y en 2 años nosotros vamos a estar ya acercándonos al proceso de convocatoria o el proceso electoral en sí. ¿Vamos a tener tiempo suficiente para hacer esos cambios o la clase política va a hacer todo lo posible por atrasarlo y ponernos de nuevo en una situación que tenemos que elegir con las mismas reglas? Hay una reforma de las leyes, hay una reforma electoral que le pertenece a los ciudadanos. Es decir, debe ser empujada por los ciudadanos. Yo le advierto de una vez a la población que los actuales diputados y los actuales partidos políticos van a hacer todo lo posible para que esos cambios no se hagan. Definitivamente. Esa va a ser su consigna, porque ellos viven de eso, porque ese es su status quo, porque esa es su zona de comodidad. Ellos ya saben cómo comprar los votos. El clientelismo hay que prohibirlo, doctor. ¿Cómo va a ser posible que usted me haga el voto porque yo le regalo una taza? Claro. O porque yo le regalo una playera. Claro. O sea, y esas son inversiones millonarias. Millonarias. Conozco gente que ha hecho campaña en una forma decente, pero al rato pasa alguien regalando o rifando una bicicleta, una moto, lo que sea, y se terminó la historia de la democracia en Guatemala. Claro, y obviamente para que exista, digamos, una verdadera campaña electoral, pues tiene que haber cierto equilibrio, porque, bueno, creo que con regular equidad, un poco el tiempo de aire, pues ya se va a aquellas campañas agotadoras que gastan millones de millones, mientras que un buen candidato pues no tiene la plata para acceder a todo ese tiempo. Entonces su planteamiento no va a ser conocido. Yo creo que hay una combinación de ese financiamiento público, de esos techos que deben de ser correctos, de esa asignación de espacios publicitarios. Vamos a ir poco a poco, nos vamos a ir encaminando. Pero yo creo que sí es bien importante que exista esa presión ciudadana, porque solo así se va a poder lograr. En el 2015, antes de las elecciones, pues obviamente el pueblo pedía, mire, así no queremos elecciones, con esas reglas no queremos, y surgió todo un movimiento que puso la institucionalidad y puso no sé cuántas cosas enfrente y obligó al ciudadano a votar por los mismos, y ahí está el resultado. Congreso donde la verdad que lo menos que hay es altura verdaderamente para discutir la problemática nacional. En el mejor de los casos, el Congreso se convierte en un carnaval. Entonces todos miramos el espectáculo, a veces nos reímos y a veces pues ya de eso deja de ser un carnaval y se pasa a circo. Y a veces se pasa, como hoy, en el epicentro de las peores decisiones para el país. Digo, ¿cómo es posible que una reforma constitucional tan seria, tan importante, un tema tan delicado para un país, se debata de la forma en que se está debatiendo en el Congreso? ¿Cómo es posible que los temas urgentes como la reforma de la ley electoral y de partidos políticos, que además tiene un proceso bien complicado, porque no es solo que el Congreso decida, también tiene que ir a la Corte de Constitucionalidad en consulta para que se avalen esas reformas? Si no empezamos ahora a hacer la presión que corresponde, doctor, entonces vamos a tener que elegir en las mismas condiciones, y yo creo que ahora sí, ya también tenemos que ponernos serios. Claro. No puede haber un proceso electoral más con esas condiciones, porque solo favorecen a los mismos. En el caso de esta reforma constitucional que ahora ha estado pues en el aire y en discusión, obviamente hay quienes están a favor y quienes están en contra. Lo cual es natural. Lo cual es natural y así debe ser. Claro. Y lo que debemos llegar es a un consenso, a una plataforma en la cual se busque el mejor interés de Guatemala. Sin embargo, en este caso, pues se ha mediatizado tremendamente. De repente los grupos de Twitter de un lado o del otro tiran, se agreden. Verdaderas batallas. Verdaderas batallas mediáticas y cibernéticas. Pero también es cierto, licenciado, que existe el hecho de que dentro de un punto de vista, el origen de esta propuesta tampoco es legítimo, porque están haciendo de ciertos grupos de interés que tienen intereses que nunca fueron concertados verdaderamente. Cuando se dice, mire, es que la sociedad civil emitió opinión, son grupúsculos que estuvieron ahí, pero que no representan verdaderamente a la sociedad civil. Yo creo que si hay que hacer cambios, que primero sería lo que había que definir, que estos cambios sean verdaderamente consensuados, que no sean porque a alguien se le ocurre, y menos porque vengan intereses extranjeros a querer manipular, impulsar, forzar, incluso presionar a diputados. Miren,
Sobre ese tema creo que vamos a diferir en algunos puntos, De eso se pero trata, vamos a de eso se coincidir trata, en otros. licenciado. Y yo creo que debemos entender que la esencia de la democracia es esa. En eso Sí, estamos qué de acuerdo. mejor Sí. que ahora discutamos, que Sí. ahora tengamos nuestras diferencias, que no intentemos resolver esto a las trompadas, o peor aún, como sucedió en el país, a puros balazos. Yo creo que hay que valorar que la sociedad está discutiendo. Sobre ese tema yo quisiera recordarle algo. Cuando yo estuve en el Congreso de la República, fui vicepresidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y el presidente de la comisión era el diputado Oliverio García Rojas. Nosotros fuimos los primeros en conocer propuestas de reformas constitucionales serias. ¿Qué hizo la comisión? Lo que hizo la comisión fue aperturar el debate, y le puedo asegurar que llegaron no menos de unas 150 delegaciones a discutir con los diputados las diferentes propuestas de reformas que han existido o que existían hasta esa fecha. ¿Por qué es importante decirle esto? Porque yo creo que el error principal es que el debate no inició en el Congreso. Bueno, eso Como creo yo sea. que es lo fundamental. Exacto. Y yo creo que este punto es fundamental porque en aquella oportunidad llegaron empresarios, llegaron gente de derecha, llegó gente de izquierda, organizaciones indígenas, llegó todo el mundo a expresar sus ideas a donde debe irse a expresar el debate político más importante de un país, que es la reforma constitucional. Entonces creo que ese error sí evidentemente existe. Para mí, con todo el que tenemos el peor Congreso del mundo, de cualquier forma, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales debió haber sido la que recibiera las diferentes propuestas y la que impulsara una propuesta y generara ese debate a nivel nacional. Por lo menos Ahora, ya vamos de acuerdo en una. En ese punto estoy de acuerdo. Ahora bien, mucha gente me dice, tenés razón, pero es que con esos diputados no se puede discutir. Ahí No vamos de puede acuerdo en la ser. segunda. Entonces, el problema es que la reforma electoral es lo primero porque es el puente que nos va a servir para poder transformar el resto. Nosotros queremos empezar por donde no hay que empezar. En otras palabras, queremos poner la carreta antes que los bueyes. Exacto. Ahora vamos en el tema que probablemente no estemos de acuerdo. Mire, yo el argumento de la soberanía nacional y de la defensa de un nacionalismo en relación a estos temas, y que por qué si sigue y por qué es el MP, o porque incluso también involucran al señor embajador de los Estados Unidos, en eso no estoy de acuerdo. Le voy a decir por qué. En el año 2008 empezó el debate constitucional que yo leí en el Congreso. Todo lo que se está planteando de la reforma al sector justicia, todos los grupos que llegaron al Congreso, todos estuvieron de acuerdo en esa reforma. La Universidad de San Carlos, la Universidad Rafael Landívar, así es, y otro consorcio llegaron a hacer propuestas concretas en ese tema. El único tema en el que hubo consenso generalizado en el Congreso durante el tiempo que yo estuve fue ese. El único tema en el que hubo consenso generalizado en el Congreso durante el tiempo que yo estuve fue ese. Ahí estábamos de acuerdo todos. Entonces yo me pregunto, ¿qué cambió? Y lo que cambió es que Otto Pérez Molina está en el bote. Lo que cambió es que hay un montón de mafiosos en el bote. Lo que cambió es que hay algunos empresarios que se sienten amenazados en sus intereses. Eso fue lo que cambió. Pero ahí están las grabaciones en el Congreso. Todos llegaron a decir que estaban de acuerdo con la reforma al sector justicia. Ya en los temas en particular, pluralismo jurídico, que ese es un debate muy profundo, el tema del Consejo de la Carrera Judicial. Mire, doctor, yo conozco todas las legislaciones latinoamericanas en esa materia y ya son pocos los países, 2 países hay, creo, en Latinoamérica, que no tienen divididas las funciones administrativas de las funciones jurisdiccionales. Bueno, entonces, pero yo creo, licenciado, que esa es la temática que tenemos que discutir. Pero usted en alguna forma me está dando un... Es que se hizo fuera de la cancha, por decirlo así. Sí, de la razón, porque usted me está diciendo que en eso que ustedes discutieron llegaron diferentes sectores a una institución que legítimamente tiene el privilegio de promover sea como sea, que es el Congreso de la República. Es correcto. Mire, obviamente yo creo que ahí hay gente muy buena,
hay gente que no, hay gente que verdaderamente no debería estar ahí, y en fin, hay de todo. Sí, hay de todo. Alguien me decía recientemente, pero es que el Congreso refleja lo que es Guatemala. Eso es lo que muchas veces se ha dicho, pero debemos de superar a esta Guatemala porque no podemos vivir con lo mismo. Bueno, Fernando Savater, el filósofo español, yo sí creo en la soberanía nacional. Y usted al estarme diciendo que este Congreso en su momento vino y trabajó todo esto, pues obviamente eran guatemaltecos, diputados de guatemaltecos que estaban debatiendo y llegando a un punto. Los puntos del Consejo, los puntos del otro, también deben ser parte de un debate, pero entre guatemaltecos. Podemos pedir asesorías, podemos pedir consejos, podemos ir a ver cómo lo hacen en otros países, pero al final la decisión y el privilegio de una iniciativa de ley y de no presionar a los diputados, porque parte de este momento se ha vuelto una presión, ya sea por los medios, ya sea por diferentes grupos de presión social, pero incluso por instituciones que pueden incluso iniciar acciones como para amenazar a un diputado, o por lo menos intimidarlo. Eso es lo que yo creo que no es legítimo. Mire, yo lo que creo es de que los guatemaltecos siempre nos pasamos la vida perdiendo las oportunidades históricas que los tiempos nos van dando. Y la oportunidad histórica para hacer un cambio profundo en el país empezó con la valentía que tuvo la gente de empezar a manifestar en contra del gobierno patriota por allá por el 18-17 de abril del año 2015. Ya llegando a una desesperación y a un repudio a esa corrupción tan O sea, lo vulgar. que era un punto de partida para lograr las transformaciones de fondo del país, estamos dejando que se convierta en el debate innecesario, en el debate siempre intolerante, que no nos permite concertar y no nos permite sentarnos en una mesa. Una pregunta, ¿usted cree que esas manifestaciones fueron espontáneas y fueron naturales? Yo soy de los entusiastas. Yo creo que sí existió evidentemente gente interesada, pero yo creo que los ciudadanos actuaron independientemente. Es más, yo lo hice. ¿Sí? Más, No, yo coincido con usted. De ese entusiasmo, de ese deseo por cambiar las cosas, de ese intento de primavera. Pero yo creo, doctor, que el tema de fondo es que nosotros no tenemos todavía la capacidad de poder sentarnos en una mesa de diversos actores a discutir lo que hay que discutir. Pero entonces, yo estoy de acuerdo. ¿Quién lo va a discutir? ¿Gente de afuera? Ahí está el problema. No, es que ahí está el problema. Mire, tenemos que hacerlo, para empezar tenemos que hacerlo los guatemaltecos. Pero tampoco quiero caer en el juego de pensar que porque la CICIG está empujando las reformas, que porque el Ministerio Público está empujando las reformas, o hay gente que nos dice, mire, es que tiene un desastre el sistema de justicia. Yo como abogado le puedo asegurar que estamos viendo el problema, pero no estamos viendo el problema de fondo. Es que el problema de fondo es que en los tribunales hay tráficos de influencia. El problema de fondo es que los procesos se tardan 10, 15 años. El problema de fondo es que usted puede litigar de buena fe, yo lo hago como abogado, pero al rato le van a dar el mazazo, por decirlo así. Claro, pero o sea, el problema es un problema interno de procedimiento, de que no hay reglas, ¿verdad? Pero no, mire, solo para hacer unas cosas. Pero de la cabeza, si no tenemos magistrados con otra visión, claro, esto no va a cambiar. Bueno, pero por ejemplo, yo coincido con usted en que el movimiento de la plaza fue espontáneo y fue nacido del corazón del guatemalteco. Yo estoy de acuerdo con eso. Del corazón del guatemalteco. Ahí vamos de acuerdo. Okay. Claro. Yo también creo verdaderamente que la participación de CICIG, yo creo que ha tenido aspectos positivos y todos estamos a favor de ello. Yo creo que la función del Ministerio Público en la parte que le corresponde también es legítima y yo creo que tiene el apoyo de todos los guatemaltecos. Los que estamos en contra de la corrupción, a favor de la decencia, estamos totalmente a favor y pues en un sentido se agradece ese apoyo que ha habido de CICIG, del Ministerio Público, que yo creo que ha sido bueno, pero también debe seguir su mandato y no tomar esa actitud que muchos sectores lo ven como una presión, como un hacer más allá de lo que su mandato le establece. Pero que existe agradecimiento, que existe reconocimiento a la labor que ellos han realizado, definitivamente. Pero yo creo que este asunto es un asunto que ese Congreso que usted menciona, bueno, malo, regular, tiene la obligación como dignatario de la nación, como legítimos representantes del pueblo, de ellos entrarle y resolverlo. Sí, ahora solo le hago una reflexión, doctor, porque no quiero desaprovechar la oportunidad de la audiencia. Mire, los que se oponen ahorita, se opusieron ayer y se van a oponer mañana, estén
o no ese Congreso integrado por los mejores hombres que estén ahí. Okay. O sea, en eso también tenemos que estar de acuerdo. Estamos Aquí hay de acuerdo. Privilegiados que estaban viviendo su fiesta y que siguen viviendo su fiesta. Si la corrupción no se ha terminado. Privilegiados por diferentes razones, ¿va? Por supuesto. Porque son los privilegiados por la corrupción. Todas estas gentes que se han aprovechado del sistema y lo quieren mantener. Es que hay un modelo vigente, hay un sistema vigente que ese hay que cambiarlo. Porque si no, no tuviéramos el país que tenemos con tantos lastres, con tantos problemas. Estamos de acuerdo con cambiarlo. Ahí llevamos otra. Ahí coincidimos, ¿verdad? Claro, llevamos varias. Claro. Yo creo que al final también coincidimos en lo último. Yo creo que lo que aquí se requiere, licenciado, es una verdadera plataforma de negociación entre guatemaltecos. Es que la política es negociación. Que veamos el bienestar del país, que sea eso lo que queremos privilegiar. Ahí también estamos totalmente coincidiendo con usted. En algunos de esos métodos, caminos. La diferencia es el método, parece. Ahí estamos un poco diferentes, ¿verdad? Bueno, lo cual no quiere decir que yo esté de acuerdo con las injerencias. Usted sabe cuál es mi posición y yo, por ejemplo, en un tema donde no acepto, y ahí sí quisiera ver la actitud patriótica, responsable de quienes ahora gritan en contra de esa soberanía, es en el tema del manejo de nuestros recursos naturales. Totalmente. Como regalamos nosotros nuestros recursos naturales, es decir, todo tiene sus matices, doctor, pero yo vuelvo a repetir, digamos, el tema central. Primero, a estas alturas del campeonato, doctor, la reforma electoral debería de unificarnos a todos, a los que están en esta posición, en medio, son de derecha, a todos los decentes nos urge la reforma electoral. Y lo otro, que creo que es también una gran lección, doctor, tenemos que debatir, tenemos que discutir, tenemos que empezar a vernos como ciudadanos de un mismo país, que tenemos posiciones a veces diametralmente opuestas. Claro. Pero que la única forma de poder llegar a la solución de los problemas nacionales de fondo es sentándonos en una mesa, dando a conocer nuestras propuestas y enriqueciendo nuestras propuestas, no asumir la posición de yo no estoy de acuerdo. ¿Y por qué? Porque no estoy de acuerdo. Aquí tenemos que ser positivos, ¿verdad? Claro. Usted mencionaba, tengo 30 años de estar en la política en diferentes situaciones. Claro. ¿Cree que en esos 30 años usted ha visto avance en ese camino a poder sentarnos a dialogar o cree que las posiciones siguen cerradas? Bueno, por lo menos a uno ahora, yo puedo decir lo que quiera, ya no me van a matar, espero que no lo hagan. Sí, o sea que ha habido una apertura a la posibilidad de expresarnos. Claro, por supuesto, yo creo que ese nivel ha venido subiendo, pero hoy tenemos que llegar al punto en donde tenemos que pactar un país. Quizás el reto sea eso, ¿sí? Pactar un país en donde todos ganemos y que todos nos demos cuenta que si seguimos con las posiciones radicales, las posiciones dogmáticas, no vamos a lograr absolutamente nada. Nosotros no tenemos que ganar una elección, decía una frase, tenemos que ganar una nación. Eso me parece Licenciado, genial. yo le agradezco. Tenemos que ganar un país, tenemos que ganar un país que es una Guatemala. República, que era lo que yo planteaba. Licenciado, muchas gracias. Hoy nos vamos a tener que ir de nuevo, claro. Así que le agradecemos esta interesante conversación. Adelante con esa lucha, con establecer cada quien sus planteamientos. Claro. Gracias por haber estado en Acción Positiva. Pues y a ustedes que nos han acompañado esta noche, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muy buena noche. Qué gusto.